seguridad alimentaria es crucial en la producción de alimentos como tortillas. La salmonela es un gran riesgo, especialmente con huevo crudo. Se busca identificar peligros y proponer controles como la pasteurización para garantizar la seguridad alimentaria. Salmonella tiene un metabolismo que usa glucosa y produce sulfuro de hidrógeno para identificación. Soporta estrés sobreviviendo en alimentos salados y resistiendo calor. Sus propiedades fenóticas incluyen resistencia a antimicrobianos debido a plásmidos. También se mencionan sus características genéticas y técnicas PCR para identificación. Es un patógeno adaptable en alimentos, lo que requiere controles estrictos para prevenir riesgos. Se han documentado brotes de salmonela para tortillas de burritos. En 2018, en Europa, un brote fue por huevo líquido contaminado. En el 2019, en Estados Unidos, 17 personas se enfermaron por harina cruda. En el 2021, un brote por huevo no pasteurizado causó un fallecimiento. Y en marzo del 2023, 14 casos de salmonella infatis fueron reportados en 3 estados relacionados con masa cruda de marca Gold Medal. En Estados Unidos, el 12,5% de la harina de trigo tiene salmonela y en México el 8,3% de las harinas analizadas también presenta esta bacteria, especialmente en las tortillas mal cocidas. El 0,7% del huevo líquido pasteurizado tiene contaminación residual y 1 de cada 20.000 huevos crudos en Estados Unidos contiene salmonela. Aquí se evidencia que hay factores que aumentan el riesgo en las tortillas. Factores que condicionan el crecimiento, supervivencia y muerte de la salmonela. La salmonela crece en tortillas para burritos debido a factores de ingredientes y proceso. Un pH neutro y alta humedad favorecen su desarrollo. La cocción y el calor la inactivan. La deshidratación y conservantes químicos ayudan a reducir su presencia. Aunque puede sobrevivir en harina seca y en huevo frío, no se multiplica en estas condiciones. En la identificación del peligro de alimento ya describimos al patógeno salmonela. También se realiza una descripción del alimento tortilla para burrito con sus ingredientes harina y huevo. Existen varios métodos para detectar salmonela en alimentos. Los 3 primeros son los realizados por el Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bebidas del INVIMA. Otros, como son el método de reacción en cadena de polimerasa, PCR, y el ensayo inmunoabsorbente ligado a las enzimas, es el conocido ELISA. Dentro de los entes u organizaciones encargados de informar y analizar la información de brotes se encuentran los CDC, que son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Se encuentra la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades. En Colombia se encuentra el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Civigila. Está la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. En México el SINAVE, que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud, que cada año reporta que se enferman 550 millones de personas, de las cuales 220 millones son niños menores de 5 años a causa de enfermedades diarreicas por consumo de alimentos. El sistema Civigila reportó durante el periodo 2022 a 2023 3 casos de ETAs colectivos por el consumo de alimentos como burrito de pollo, burrito y burrito con salchicha. La plataforma no hace distinción especial entre el patógeno salmonela, sino que en la categoría nombre del evento se encuentra por ETA. Estos brotes son a menudo causados por salmonela, norovirus, campylobacter y E. coli. En lo que va del año 2025 se han reportado 2.560 casos de ETA. Se presentan estudios clínicos y epidemiológicos sobre brotes de salmonela, pero relacionados con alimentos como carcasa de pollos, en productos cárnicos, productos de origen vegetal, lácteos, pero no se enfocan específicamente en tortillas de harina para burritos. Aunque no se encuentran estudios específicos sobre la prevalencia de salmonela en tortillas de harina, sí hay investigaciones sobre la contaminación microbiológica en alimentos preparados en tortillerías. A lo anterior referenciamos el artículo Situación actual de la calidad microbiológica de las tortillas producidas en las zonas norte y centro de México, del año 2024. Caracterización de peligros. Una caracterización de peligros microbiológicos asociados a los alimentos, específicamente en el contexto de enfermedades transmitidas por patógenos como la salmonela, E. coli y el ingreso. Estos microorganismos causan enfermedades como gastroenteritis, salmonelosis, hepatotoxicidad y a largo plazo cáncer. El periodo de incubación varía desde horas hasta años dependiendo del patógeno.
En el estudio realizado en México, entre los factores para la enfermedad se destacan una dosis infecciosa baja de salmonela entre 10 y 100 unidades formadores coloniales, condiciones del alimento como la alta humedad, pH elevado, así como prácticas antihigiénicas, con el uso también de harinas contaminadas y falta de utilización de filtros en el agua. Además, el 53% de los casos de las personas no utilizaron cofia ni tapabocas, lo que incrementa el riesgo. La gravedad de estas enfermedades es particularmente alta en poblaciones más vulnerables como son los niños menores de 5 años, personas inmunosuprimidas y aquellos con predisposición genética. En el mecanismo de contaminación de enfermedades, especialmente en las tortillas, en este caso, los factores que influyeron para el crecimiento microbiano fueron la manipulación sin guantes, el uso de agua no clorada, el almacenamiento inadecuado, especialmente cuando la cocción es insuficiente o el enfriamiento lento. En el ámbito de salud pública se señalan problemas críticos como la falta de vigilancia sanitaria, la alta porcentaje de elaboración de tortillas piratas, lo que causa un impacto socioeconómico por hospitalizaciones por ETAs que cuesta alrededor de 4.500 millones de dólares al año, alcanzando especialmente en las zonas rurales donde las tortillas son su sustento. Para mitigar estos riesgos se propone implementar la educación en buenas prácticas manufacturas y para los consumidores preferir establecimientos que utilicen buenas prácticas manufacturas y que sean con certificación sanitaria. En esta diapositiva se pueden observar el diagrama de flujos de tortillas para burritos hechos de harina y huevo. Dentro del contexto de la evaluación del riesgo, entonces tenemos que hay riesgos microbiológicos y químicos en la producción para el consumo de tortillas elaboradas con harina y huevo. El objetivo principal es estimar la probabilidad y cantidad de exposición del consumidor a estos peligros desde la producción hasta el consumo. Se identifican entonces los peligros asociados en la harina de trigo, los microbiológicos como Salmonella especies, E. coli y los microorganismos STED, y químicos como los residuos de pesticidas o micotoxinas, mientras que en el huevo se considera la salmonela entérica y proteínas alergénicas, y la exposición está altamente influenciada por diversos factores, como el procesamiento térmico, que claramente reduce las condiciones de exposición microbiológicas, y otros factores como las condiciones de almacenamiento o la posibilidad de contaminación cruzada. El origen de los ingredientes, ya sean de origen industrial o artesanal, también interfieren, y la manipulación en los puntos de venta o consumo. Para la estimación de este proceso se utilizan modelos con datos cualitativos y datos de consumos alimentarios, donde el resultado de la evaluación de la exposición indica que el riesgo es bajo para la harina si se consiga adecuadamente y moderado en caso del huevo si no se controlan factores adversos. También se detallan factores que influyen en la exposición, como la temperatura de cocción a más de 70 grados, que reduce el peligro biológico, la posibilidad de contaminación cruzada y el uso de ingredientes certificados. En el caso de Colombia, aunque no se encuentran datos específicos sobre el consumo de tortillas, se toman como referencia los datos de consumo de alimentos similares como el pan y la arepa, que son altamente consumidos por la población colombiana. Finalmente, comparamos la situación con otros países, mostrando que, por ejemplo, en México el consumo de tortillas es elevado, lo que implica un mayor potencial de exposición si no se manejan bien los riesgos. Caracterización del riesgo. Estimación del nivel de riesgo cualitativa y cuantitativa. Probabilidad de contaminación del alimento. Huevos crudos, 1 de cada 20.000 a 1 de cada 10.000 puede estar contaminado según la FAO y la OMS. Harina de trigo, contaminación más baja de 0.03 a 0.01%, pero posible. Probabilidad combinada que una tortilla esté contaminada si se usan ingredientes crudos sin cocción suficiente. Una estimación conservadora de 1 entre 10.000 tortillas. La probabilidad de enfermar al consumir una tortilla contaminada, la dosis infecciosa, de 10 a 100 UFC es muy baja. La probabilidad de enfermar si se consume una tortilla contaminada está entre el 30 y el 70%, dependiendo de la susceptibilidad individual y la cantidad del patógeno ingerido. Caracterización del riesgo. Estudio de tortillerías en la zona centro y norte de México. En la zona centro, las tortillerías no cumplieron con los estándares microbiológicos, mientras que en la zona norte se observaron buenas prácticas de manufactura. El riesgo de enfermar por consumir tortilla contaminada en zonas con deficiencia sanitaria se estima entre el 1% y el 5% para la población general, aumentando en personas vulnerables. Cualitativamente, los efectos adversos más comunes son leves, como gastroenteritis, pero puede volverse graves en grupos sensibles.
El grado de riesgo microbiológico y efectos adversos: bajo en la zona norte, moderado en la zona centro y alto en presencia de mala higiene y almacenamiento deficiente. El estudio destaca la importancia de implementar y mantener las buenas prácticas de manufactura en las tortillerías para garantizar la calidad microbiológica de las mismas. Mientras en la zona norte no se observan condiciones favorables, en la zona centro es necesario reforzar las prácticas de higiene y proporcionar capacitación adecuada a los productos para mitigar riesgos asociados.